Yo creo que nosotros todos un, un diagnóstico de enfermería, ¿no? Actualmente se está trabajando en una hoja de enfermería universal, una hoja universal de enfermería que se va a manejar en todo el Sistema Nacional de Salud. Se está trabajando, en algunos lugares ya se está implementando, y como en la parte del norte del país y centro, lo están llevando. Es una hoja de enfermería grande, parecida a una hoja de enfermería, como por ejemplo las que hay en terapia intensiva, ¿no? Esa hoja de enfermería que nosotros le llamamos sábana, ¿no? Y ahí nosotros vamos a implementar nuestro diagnóstico de enfermería. Ahí nosotros vamos a implementar nuestro place. En sí vamos a plasmar un place en la hoja de enfermería, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la hoja de enfermería, en la parte de atrás de la hoja, viene ya lo que es el diagnóstico de enfermería y las intervenciones que tú vas a realizar, ¿no? Pues bueno, ese es el tema a tratar de... Bueno, esta es la segunda etapa del proceso de atención a enfermería, definida en 1990 por la Asociación Norteamericana de Diagnóstico de Enfermería, que es la NANDA. Todos conocemos el libro NANDA, ¿no? Alguna vez lo hemos manejado. Aquí me gustaría saber ahorita, ¿quién de los alumnos tiene la NANDA? Ahorita que me comente, a ver, pueden escribirlo en el chat o decir. La NANDA en físico, pero tengan en físico para poder consultar. Blanca, por ahí tienes la NANDA tú en físico, ¿verá, Blanquita? ¿Me confirmas? ¿Alguien que la tenga? ¿Esperanza la tiene? ¿Esperanza Ruiz Velasco tiene la NANDA en original o en físico? Ahorita, no, ¿Luz María? Sí la tengo, pero como la utilizo en el trabajo, la dejo en mi trabajo. En físico no la tengo. Ah, ok, muy bien. ¿Pero tiene la 2021-2023, la más actual? ¿La Sí, más actualizada? sí, la 2023. Perfecto, muy bien. Bueno, excelente. Ok, entonces en esa parte nosotros vamos a trabajar con la Nanda. Bueno, quien no tenga, lo vamos a ir revisando ahorita. Entonces, eh, ¿cómo la define? Se define como un juicio clínico, o sea, el concepto de diagnóstico de enfermería, ¿cómo se define? Como un juicio clínico sobre respuestas del individuo, familia o comunidad a problemas de salud, procesos vitales reales o potenciales, proporcionan las bases para la selección de aquellas actuaciones de lo que enfermería es responsable de tratar. Nosotros hacemos diagnósticos de enfermería. El diagnóstico es la fase que comprende un proceso de análisis, síntesis para emitir un juicio o una conclusión sobre el estado de salud reales o potenciales. Bueno, aquí me gustaría saber de los alumnos que están presentes. Bueno, les voy a preguntar mejor directamente para que me vayan respondiendo. Areli, ¿usted ya terminó su guía de valoración? buenas noches, profe. Ya se la envié por correo, las dos tareas. Ya, perfecto. ¿Cuándo lo envió? El día de ayer. Ayer, ok, entonces. Bien, Esperanza Antonio José ya terminó su guía de valoración. Esperanza Ruiz Velasco. Ya lo terminé, nada más me falta lo que dijo de estudiar todo lo de la enfermedad, El marco teórico. ajá, sí, Ajá, el marco y ya se teórico la de la envío. enfermedad. Perfecto, gracias. Luz María terminó su guía. Sí, de hecho la guía ya la entregué. Lo único que sí me falta es la tarea, la otra tarea si no la he enviado todavía. Es la que me falta. Ujú. Sí, tenemos la tarea de identificación de datos, ¿no? Tipos de datos, ¿no? Datos reales, históricos, objetivos, objetivos.
Sí, esa tarea está pendiente también. Muy bien, entonces, muy bien, continuamos entonces. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es conocer los tipos de diagnósticos. Además, es la base de las posteriores fases del proceso que son la planeación y la ejecución de los cuidados de enfermería. Y por lo tanto requieren que las enfermeras utilicen el pensamiento crítico, científico y sus experiencias profesionales y humanísticas para lograr una atención individualizada y de calidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos observar que desde 1973 la NANDA se ha ocupado de desarrollar una taxonomía diagnóstico que permite sentar las bases para encontrar y consolidar la identidad profesional del quehacer independiente de las enfermeras y por lo tanto comunicarnos con un lenguaje común entre todos los profesionales de la salud en cualquier campo de la profesión, investigación, docencia, asistencia y administración. O sea, la NANDA desde 1973 ha estado trabajando en la diagnosticación de enfermería. A partir de 1980 y 1982, quinta y séptima conferencias de la NANDA, se identificaron las 9 patrones de respuestas humanas y se clasificaron los diagnósticos enfermeros en cada uno de esos patrones, considerados como la forma de responder a los individuos en común. Bueno, esa parte es muy importante porque aquí nos habla a nosotros de la parte de los patrones funcionales de Gordon. Pero recordemos que la NANDA está basada en los 13 dominios que tiene la NANDA, pero esos 13 dominios son una similitud de los 11 patrones funcionales de Gordon. Nada más que aquí se unieron, pero fue lo que hicieron en la NANDA. Lo hicieron por dominios, pero vienen de ahí, surgieron de los patrones funcionales. Y el objetivo de la guía de valoración que se les dio es que ustedes van a identificar, ¿sí? En dónde hay una respuesta humana alterada del paciente. Por ejemplo, para hacer un diagnóstico, nosotros tenemos 11 dominios de la NANDA, ¿sí? Los 13 dominios de la NANDA. Los vamos a ver al final para que vean cómo se funciona. Porque cuando nosotros vamos a establecer un diagnóstico, vamos a identificar todas las respuestas humanas alteradas. Todas las que haya, ¿sí? Respuestas humanas alteradas. Bien. Posterior a ello, lo que vamos a hacer nosotros es identificar la priorización, cuál es la respuesta humana alterada que requiere mayor atención. En este caso va a ser esa respuesta humana alterada que puede tener en peligro la vida del paciente. Y sobre esa se va a trabajar primero para corregir y ya posteriormente iríamos a las demás respuestas humanas, pero sería en base a priorización de datos. Muy bien. De la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las partes de un diagnóstico? Los podemos observar en pantalla. La etiqueta diagnóstica, que es el nombre del diagnóstico, por así decirlo, ¿sí? Que es el enunciado del problema. Proporciona un nombre al diagnóstico y es un término o frase concisa con el que se presenta un patrón de claves relacionadas. Pueden incluir modificadores, ¿sí? Y, por ejemplo, menciónenme un ejemplo de diagnóstico enfermero, a ver. Un ejemplo de etiqueta diagnóstica. ¿Cuál te sabes, Mario? Disposición. ¿Alguien que se pone etiqueta diagnóstica? No. Bueno. Vamos a la Nanda, Blanca, por favor. Ábreme la Nanda. Vete al principio donde dice
Dominio nutrición, por favor, y me lees esos diagnósticos que vienen ahí. En dominio nutrición, por favor. Bueno, aquí tenemos un mensaje en el chat. Vamos a ver, dice... Riesgo de infección, así es, correcto, es un diagnóstico, muy bien. Gracias. Si todos nos vamos al dominio 2, que es nutrición, ahí vamos a encontrar una lista de diagnósticos enfermeros. Y esos diagnósticos enfermeros que vienen ahí es la etiqueta diagnóstica. ¿Sí? Es en el libro Nanda que tienes, Blanca, en el índice del libro Nanda que tienes, el 2021-2023, por favor. Bueno, otro diagnóstico nos mencionan acá, fíjate bien. Disponibilidad para mejorar la autogestión de la salud, así es, correcto, es un diagnóstico de salud o bienestar. Muy bien. El de riesgo de infección, pues es un diagnóstico de riesgo. Bien. Ajá, me refiero que si tienen la Nanda, Blanca, en el PDF que descargamos, ¿te acuerdas? Por favor, que ahí nos compartieron los alumnos para explicarle a los compañeros cuáles son las partes en base a la diapositiva, ¿no? El diagnóstico, el nombre, la definición, ¿sí? Las características definitorias, manifestado por, el núcleo, el código. Todos los diagnósticos traen un código, un número, un código que los identifica. Todos lo traen, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Algún otro diagnóstico que conozca? Por ejemplo, está uno que se llama, hay uno nuevo que se incorporó en la Nanda que está muy, muy bien acertado. Se llama riesgo de caídas en niños. Así se llama el diagnóstico. Riesgo de caídas en niños. Y pues los clásicos, ya lo sabemos, ¿no? Que está el Profe, dolor agudo. Aquí lo tenemos ya. Aquí está muy bien, Blanca. Ahí está, miren. Es el Ananda 2021-2023. Es un escaneado. Vamos a bajarle, por favor. Vamos a ver los dominios. Y vamos a ver los dominios. ¿Qué diagnóstico tiene cada dominio de esta Nanda? Esta Nanda 2023 trae 47 diagnósticos nuevos. Es lo que se incorporó, 47 diagnósticos nuevos. Nos dice Arelicita, autogestión ineficaz de la salud, así es. De hecho, esta Nanda en su prólogo nos habla sobre el COVID, sobre las enfermeras y enfermeros que participaron en esta batalla de COVID. Muy bien. Ve al dominio 1, por favor, Blanca. Ahí está, ahí está. Abrázalo. Dominio 1, dominio 1. Al 1, por favor, apóyame al 1. Miren, el dominio 1 se llama promoción de la salud. Eso ya todos lo sabemos, ¿no? Promoción de la salud. Ahí está. Ahí nosotros podemos observar, ¿sí? Que tenemos, fíjate bien, tenemos clase 1 y clase 2. Dos clases, ¿te das cuenta? La clase 1 y la clase 2. En la clase 1 tenemos nada más 4 diagnósticos. En la clase 2 tenemos 12 diagnósticos, ¿ok? El primer diagnóstico de la clase 1 se llama conciencia de la salud. Perdón, conciencia acerca de la salud, ¿sí? Vémelo ahí señalando, por favor, Blanca. El 2 se llama disminución de la participación en actividades de diversión. Interesante este diagnóstico, ¿no? Mira. Sí, del dominio 1, promoción de la disminución de la participación en las actividades de diversión, ¿no? Imagínate. ¿Creen que alguno de ustedes tenga este diagnóstico? sí, profe, buenas noches. Mi paciente tiene ese diagnóstico porque, como le comentaba, es una femenina de la tercera edad, ya adulto mayor, pero ve que le comentaba que su hijo murió hace 3 meses, entonces dejó de realizar varias actividades que anteriormente, pues, como que era como, no su diversión, sino como con su desestrés, ¿no? Todo lo que ella realizaba lo dejó de hacer. Órale, interesante. Muy bien, interesante ese diagnóstico, ¿eh? Es nuevo, ¿eh? Ese es el nuevo, ¿eh? Nuevo. Gracias, Areli. Bien, el siguiente dominio se llama preparación para mejorar la alfabetización en salud. También es un diagnóstico nuevo.
Estilo de vida sedentario. A ver, ¿quién no tiene ese estilo de vida sedentario hoy en día? ¿Quién de nosotros no lo tiene? A ver, todos, ¿no? Todos tenemos una vida sedentaria por el trabajo, por todas las actividades que tenemos que realizar, o a muy poco nos da tiempo pues, de realizar alguna actividad física, ¿no? Más si tenemos dos trabajos, ¿no? En la mañana trabajo en el Seguro Social, en la tarde trabajo en el ISSSTE, y pues no. Y en la noche voy a la privada todavía, imagínate, ¿sí? Nos las pasamos trabajando, sentados, dependiendo de la actividad que hagamos. Si tenemos un puesto gerencial, pues estar sentado prácticamente parte del día, ¿no? En la clase 2 tenemos manejo de la salud, riesgo de intento de fuga. Mira, ese de riesgo de intento de fuga. ¿Crees que ese diagnóstico aplicó en el COVID o no aplicó? ¿Cómo la ven? ¿Creen que aplicaría? Sí, yo digo que sí aplicó. ¿Por qué? A ver, ¿por qué cree que aplicaría en esos pacientes? Porque muchos querían dejar el hospital cuando ya estaban, bueno, cuando se les daba un diagnóstico, bueno, pasó, ¿no? Acá en un hospital a donde se refiere, mi centro de salud, pasaba que cuando les daban el diagnóstico como tal, no querían internarse o querían ya, cuando se realizaban la prueba y salían positivo, ya no, como que querían huir, digamos, en ese momento, porque no querían internarse, no querían ingresar al hospital. Sí, así es, totalmente de acuerdo. Así es. Y ese diagnóstico es nuevo, ¿eh? Muy nuevo ese diagnóstico, ¿no? ¿Saben en qué aplica? En pacientes que tengan el diagnóstico de cirrosis hepática, insuficiencia hepática, encefalopatía hepática. En ellos aplica. Bien, entonces continuamos y así podemos ir mencionando todos los diagnósticos. Esos nombres que vemos ahí, alumnos, se llama etiqueta diagnóstica. ¿Sabes cómo te vas a aprender? Aquí te voy a dejar una tarea. Les voy a dejar una tarea. Yo les recordaba que las tareas eran opcional, ¿no? Eran opcional. Pero lo mencioné en una clase, ¿no? Que era muy importante que ustedes, pues se trata de esto al final aprender, ¿no? Todos los que estamos aquí, pues ya tenemos cierto grado de conocimiento sobre las etapas del diagnóstico, sobre las etapas del proceso de atención a enfermería. Ya hemos realizado diagnósticos, ¿sí? Probablemente hasta ya hemos realizado un proceso de atención a enfermería completo. Completo me refiero desde una portada hasta una conclusión, con todo el cuerpo de trabajo, y con todo el cuerpo de trabajo. Marco teórico, marco legal, marco referencial, historia natural de la enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, en esa parte, entonces, por ejemplo, nuestra referencia va a ser la NANDA 2021-2023. Una de las tareas que les voy a dejar, les digo, es opcional. Aquí cada quien va a aprender lo que desea aprender y el empeño que tenga por aprender. Ahorita se dan cuenta que somos pocos alumnos. ¿Qué pasó con los demás alumnos? Pues se dieron de baja. ¿Por qué se dieron de baja? Pues por las tareas que se les están otorgando, ¿no? Que se les están planteando. Por eso muchos alumnos pues, se dieron de baja. Este diplomado de proceso de atención a enfermería no puede ser teórico totalmente, no. No puede ser teórico, participantes, no puede ser teórico. ¿A qué me refiero? Que yo como docente venga, le lea las diapositivas, tema visto, tema visto, tema visto, les pongo un ejemplo de un place, se acabó, va y nos vamos a casa, le doy tu diploma y se acabó. Y la pregunta del millón, ¿qué aprendió el alumno en ese diplomado? ¿Sabe realmente establecer un plan de cuidados? ¿Un plan de cuidados de enfermería para un paciente con diabetes mellitus? ¿Sabe realmente cómo establecerlo? Pues no, la respuesta es que no lo puede hacer, ¿no?
Entonces, es como cuando uno estudia una especialidad. Vamos a hablar de la especialidad de quirúrgica, ¿no? Termina la especialidad, le dan su título y cédula de especialista y llega a trabajar a la institución y le dicen, pues le toca estar a instrumentar el día de hoy. Hoy tenemos una cirugía y vamos a instrumentar. Y entras a instrumentar y tú dices, no, es que yo no voy a instrumentar porque no sé instrumentar. Y entonces, ¿por qué no sé instrumentar? ¿Y cómo es que tiene la especialidad? Sí, entonces, y ha pasado, yo estoy seguro que tú has observado eso, ¿no? Con los especialistas, ¿no? Entonces, si yo tengo una especialidad, ¿no? Sí, pues tengo que demostrar que tengo el conocimiento igual en este diplomado, ¿sí? Entonces, es cuestión de aprenderlo. Por ejemplo, cuando yo le diga, a ver, Areli, mencióneme un diagnóstico de la clase 1 de promoción de la salud, Areli. ¿Qué diagnóstico elegirías, Areli? ¿Cuál me dirías? A ver. Yo elegiría disminución de la participación en actividades de diversión por mi paciente. Así es, correcto, muy bien. Y si yo le digo, dígame un diagnóstico de enfermería de la clase 1 del dominio 7, rol relaciones. Ay, la verdad no me lo sé de memoria. No, entonces ahí no lo vamos a aprender. ¿Qué van a hacer? Miren, van a hacer unas tarjetitas. Yo a las tarjetitas les llamo chancletas, como si fueran las chancletas de instrumental, porque yo soy quirúrgico, si no, algunos ya saben, ¿no? Bueno, son unas tarjetitas que van a hacer ustedes. Yo les sugiero que pueden utilizar cartulina blanca o cartulina de cualquier color o hoja palina, pero que sea gruesa. Y en una cartulina, en una hojita blanca, como tipo ficha bibliográfica, ¿no? Le van a anotar eso. Dominio 1, promoción de la salud, clase 1, y la clase 1 así, y en la parte de atrás le puedes poner la clase 2, o si te cabe la clase 2, y ya, los puros nombres del diagnóstico. Y así por cada dominio, vas a ir haciendo tus tarjetas, ¿sale? Y lo vas a tener como un arillo, ¿sí? Le vas a hacer una perforación y le vas a colocar como un llaverito. Y ahí les vas a tener. Y cuando yo te pregunte, por ejemplo, la pregunta que le hice ahorita a Arely, ella va a ir de una vez a sus tarjetitas, a ver, ¡pum! Le digo, ¿cómo nos lo vamos a aprender? Así es la única forma de aprender. Porque lo primero de esta etapa es aprenderse los nombres de los diagnósticos. ¿Vale? Vamos al dominio 7, Blanca, para que la pregunta que le dije a la compañerita, vamos al dominio 7, bájale abajo. Vamos a bajarle, súbele, baja. Ajá, 7, 7, 2. El dominio 2 se llama nutrición, dale, 7. Dominio 7, 7, 7, por favor. Ahí está, dominio 7, rol, relaciones, o relaciones de roles, está a las 7, ¿no? Yo le pregunté un diagnóstico de la clase 1, ¿cuál me dirías, Arel? Le diría tensión del rol del cuidador. Eso, tensión del rol del cuidador, ese diagnóstico es nuevo. Ese diagnóstico pasó a ser a un diagnóstico que teníamos anteriormente, ese diagnóstico fue modificado. No sé si ustedes habían escuchado de un diagnóstico que se llama cansancio del rol cuidador. O sea, aquel familiar que está cuidando a ese paciente crónico, lleva años cuidando. Llega un momento que ese familiar ya está cansado. Y lo vemos en el hospital, ¿no? ¿Y qué es para usted, señora, el paciente? Don Juanito, ¿qué es para usted? Es mi papá. ¿Y cuánto tiempo lleva el señor en cama? Ay, mijito, ya lleva 8 años. ¿Y usted sola lo cuida? Sí, yo lo cuido solito. ¿Alguien me ayuda? No, nadie. Mis hermanos están fuera, pero me mandan dinero para comprarle sus pañales, sus medicamentos, pero yo cuido a mi papá. Y yo quiero mucho a mi papá y lo cuido. Y observas al familiar con la mirada cansada, bajado de peso, desvelado, y te das cuenta que tiene ese diagnóstico, cansancio del rol cuidador. Ahorita lo cambiaron a lo que mencionó Areli, tensión del rol cuidado. Ahora, si nos vamos yo le pregunto aquí a Esperanza Antonio José,
Mencióneme un diagnóstico de la clase 2 de el dominio sexualidad. ¿Sabe alguno del dominio sexualidad? Esperanza Antonio José, clase 2. ¿No? Atalía, ¿te sabes algún diagnóstico, clase 2 del dominio sexualidad? ¿No? Ok. A ver, vamos a ver. Luz María, ¿se sabe alguno de sexualidad? El que se Disfunción, sepa. disfunción sexual. Hay disfunción sexual. Dice, vamos a ver, Blanca. Abajito está el dominio 8. Tenemos abajito el dominio 8, por favor. A ver, disfunción sexual, dice, a ver. Ahí está, mira, clase 2, perfecto, disfunción sexual, muy bien. Ya se lo sabía, muy bien. Un puntito para usted, excelente. Muy bien, ¿sí? Y ese diagnóstico de disfunción sexual es muy aplicable, sobre todo en pacientes hombres, ¿eh? En pacientes hombres se aplica muchísimo. Solamente que el paciente masculino muy pocas veces te va a contar a ti como enfermera ese problema, ¿no? Se lo podría llegar a contar al doctor, a un doctor masculino, a un enfermero, ¿no? Por la confianza que habría entre varones, ¿no? Pero muy difícil que se lo cuente a un enfermero. Muy bien, pues bueno, todo eso que vemos acá es la tarea que van a hacer. La Nanda se subió al grupo, de todos modos se la vamos a compartir. Ahorita que puedas, Blanca, la compartes al grupo. Entonces la tarea es hacer tarjetitas de los 13 dominios de la Nanda, anotar así como viene por clases, así como lo ven en pantalla, y nos vamos a aprender los diagnósticos. Cuando yo le pregunte a alguien un diagnóstico, por ejemplo, vamos al dominio 13, al dominio 13, ¿sí? De que habla sobre la espiritualidad, creencias y espiritualidad. En ese dominio 13 yo te pregunto a Joaquina Francisco Celestino, del dominio 13 de creencias, dime de la clase 1 un diagnóstico de la clase 1, o sea, una etiqueta diagnóstica. Joaquina, que sepa usted. ¿No? Bueno, vamos al 13, Blanca. Dominio 13, súbele, 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 por favor. Creencias, ahí está. Perdón, crecimiento y desarrollo, no es creencias, crecimiento y desarrollo, perdón. El dominio 13, crecimiento y desarrollo. Un diagnóstico de ahí, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, en el dominio 1, como lo mencioné, sería, actualmente esta clase no contiene ningún diagnóstico, dice. La clase 1 se llama crecimiento, pero no hay ninguno. Entonces no existe un diagnóstico actualmente. Entonces nos iríamos a la clase 2 que se llama desarrollo y ahí tenemos a retraso en el desarrollo infantil, riesgo de retraso en el desarrollo infantil y retraso en el desarrollo motor del lactante y riesgo de retraso en el desarrollo motor infantil. Ese es del dominio 3. Todo eso que vemos ahí se llaman etiquetas diagnósticas. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a regresar a las diapositivas. Mantén la Nanda abierta ahí en tu ordenador, Blanca, y vete a las diapositivas nuevamente y vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver el concepto del diagnóstico, ¿sí? Diapositivas nuevamente, por favor. Ahí viene el concepto. Cada etiqueta diagnóstica trae un concepto. Cada etiqueta diagnóstica. Vamos a verlo, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver todas las partes y ya nos vamos a ir a un diagnóstico. La tarea que les pedí se va a entregar, por favor, para la próxima semana. Es sencillo. Lo llevan a Word, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Y rápido, impresión y listo. ¿Sale? No es algún trabajo muy complicado que digamos, ¿no? La 2, los componentes del diagnóstico 2 se llaman definición, proporciona una descripción clara y precisa, delinea un significado y ayuda a diferenciarlo de diagnósticos similares.
3. Características definitorias. Grupo de claves, signos y síntomas y factores de riesgo, inferencias observables que se agrupan como manifestaciones en un diagnóstico enfermero. Aparecen en los diagnósticos reales de salud. O sea, las características definitorias únicamente van en el tipo de diagnósticos reales de salud. Más adelante, vamos a ver ahorita en las diapositivas siguientes los tipos de diagnósticos que existen. ¿Va? 4. Factores relacionados. Factores que aparecen mostrar algún tipo de patrón de relación con el diagnóstico enfermero pueden describirse como antecedentes asociados, relacionados, contribuyentes o coadyuventes en el diagnóstico. ¿Sí? Que es lo que es la etiología, la causa del problema raíz. Factores de riesgo, factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de un individuo, familia o comunidad ante un evento no saludable. Entonces, esas son las partes o componentes de un diagnóstico enfermero. ¿Sí? Ahora sí, vámonos por favor nuevamente a la Nanda. ¿Sí? Y te vas a ir a buscar el diagnóstico de Areli Cid. Areli, ¿en qué dominio está tu diagnóstico que tiene tu paciente? ¿Cómo se llama tu etiqueta diagnóstica, por favor? Pues, no se escuchó bien, pero me dijo que qué etiqueta diagnóstica tiene mi paciente. Ajá, el que mencionaste ahorita. Te voy a ayudar, es dominio 1. Ah, es de la Dominio 1, promoción de la promoción de la salud. salud. ¿Y en Ajá, qué clase está? en la clase 1. ¿Cómo se llama el diagnóstico? Es la de, espérame, no me lo sé muy bien de memoria. Ay, ya voy, ¿eh? Sí. Es el de disminución de la participación en las actividades de diversión. Muy bien. Vamos a ver ese diagnóstico, Blanca. Fíjate en qué página está y me proyectas donde está ese diagnóstico completo. Vamos a ver la etiqueta diagnóstica, que es el nombre del diagnóstico. Vamos a ver la definición. Vamos a ver las características. Lo de la tarea sí quedó claro, ¿verdad? Sí, profe, quedó claro. Perfecto. Profe, a mí no me quedó, Dime. bueno, no entendí bien. La tarea que se me va a entregar dentro de 8 días es lo de las tarjetitas, ¿verdad? O hubo otra, es que entré un poquito tarde, media hora después, porque no me conectaba, no me podía. Solo eso, solo eso. Ah, ok, profe, Entregar gracias. en tarjetitas los dominios con sus respectivas clases y etiquetas. De los 13 dominios nada más. Y hacerles como un anillo, una perforación para tenerlos como si fueran un llavero, tipo llavero, para que lo tengan allá en la mano de consulta. En las siguientes clases lo vamos a estar utilizando muchísimo, muchísimo, para que Ok, sea de gracias, consulta profe. rápida. ¿Sí? Bueno, ahora sí Voy yo. vamos, Blanca. Sí, vamos, Blanca, por favor. Dice página 188, Blanca, vete a la 188, dale ahí, avanzar 188, a ver, dale, a ver si nos aparece. No, ¿qué página es esa? ¿Qué página es? 188, búscala. Ajá. No, está más allá, fíjate, a ver, ¿en qué página vas ahí? ¿Qué página es? No, ponle la 270, 270, por favor. 270, pónchale 270. 270, 270. Ahí está. 300, ponle 300. 300, por favor, 300. Pónchale 300. Muy bien. Ahí está, ya estamos cerca. 188, 188. Abajito está, ahí está. Como que quiera venir el agua. A ver, agárrame aquí. Dale, Sí, dale. ayúdame. ¿Cómo está tu mamá? Pero dice que después no hay para hacer
Bájale, Blanca, bájale. Bájale, bájale, más. Ahí está. La siguiente, abajito, abajito. Abajito, abajito, abajito. No, está arriba, está más arriba, está más arriba. Te pasaste, está arriba, 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 regresa. Arribita, arribita, por ahí está, por ahí viene. Ahí viene, ahí está, ahí está. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba, ya te pasaste, ahí estaba. No, 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 no. Regrésale, regrésale. Se llama disposición de actividades de diversión. Disminución. Ahí, subiste un poquito más, tantito más. Bueno, ahí está, miren. Ahí está el diagnóstico de Arely, de su paciente, ¿ok? El dominio se llama 1, clase 1, y trae también un componente que se llama código diagnóstico. ¿Me vas ayudando a señalarlo con el cursor, por favor? Código de diagnóstico. Esos numeritos son muy importantes, los códigos del diagnóstico. Arriba, arriba, código de diagnóstico. Sí, es el diagnóstico número 97. Es el diagnóstico número 97. ¿Sale? Y ahí tenemos el nombre de la etiqueta, se llama disminución de la participación en actividades de diversión. ¿Sí? Esa es la etiqueta diagnóstica. Nos vamos a ir a la definición, definición. Dice reducción de la estimulación, el interés o la participación en actividades recreativas o de esparcimiento. O sea, reducción en esas actividades, ¿no? Reducción en esas actividades. ¿No? Lo que tiene es el pacientito de la compañera, ¿no? Que ya no sale. Bueno. Y ahí abajito tenemos lo que es características definitorias, o sea, definir características, que son características definitorias. Y tenemos las siguientes: estado de ánimo alterado, aburrimiento, expresa descontento con situación, aspecto plano, siestas frecuentes, desacondicionamiento físico. ¿Ok? Este diagnóstico es un diagnóstico de tipo real. ¿Por qué real? Porque tiene las tres partes: la etiqueta diagnóstica, el factor relacionado y las características definitorias. En otras palabras, tiene el problema de salud que tiene el paciente, las causas que están provocando el problema y los signos y síntomas que está presentando mi paciente. A este tipo de diagnóstico se llama diagnóstico real. ¿Sale? Real. Entonces, y ahí tenemos los factores relacionados siguientes. Y yo, ¿me escuchas, Arely? Sí, profe. Quiero que me tenemos un diagnóstico de tu paciente, Arely. Primerito es factor relacionado. ¿Cuál sería la etiología que le está provocando a tu paciente ese diagnóstico? Aquí nosotros vamos, del factor relacionado, vamos a seleccionar uno o más de las características que presente mi paciente. Como mínimo uno o todos los que yo crea que está presentando el paciente. De esos factores relacionados, ¿cuál sería, Arely, que tiene tu paciente, que tú observas que él tiene? De los factores relacionados sería el entorno actual no le permite participar en actividades, que se Ok, basaría, por ejemplo, que su entorno es el que pues murió su hijo, ¿no? También sería limitaciones ambientales, ok, el malestar físico ujú. y un trastorno Ya, psicológico. psicológico también. Pues, pues todo el proceso de que no ha manejado bien su duelo, pues sí, tiene que ver con lo psicológico. Bueno, entonces tú le pondrías esas cuatro. Sí, Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas? O sea, características definitorias. ¿Qué es? sería el estado de ánimo alterado. También sería siestas frecuentes porque ella duerme por el día o a las tardes, porque por las noches tiene insomnio. Ujú. ¿Expresa descontento con su situación actual? O sea, no acepta la realidad.
Sí, así es, también esa. Ok. ¿Hay desacondicionamiento físico? ¿Siestas frecuentes? ¿Duerme mucho? Sí, duerme, no, sí por lo regular duerme en el día, le da mucho sueño. Bueno, no es que duerma, sino que le da mucho sueño porque le digo que tiene insomnio debido a la situación que está viviendo. Entonces dice que por las noches se queda pensando y recordando y no puede dormir y ya en el día sí, sí está con Ok, muy sueño. bien. Pues esas serían tus características definitorias. Y ahí ya tendríamos tu primer diagnóstico de enfermería ya armado y establecido. ¿Sale? Armado y establecido ya quedaría. ¿Va? Ok, Entonces, vamos a continuar. Bájale tantito, Blanca, bájale más, por favor. Ujú. Bájale. Aquí tenemos otro diagnóstico. Ahí está bien. Preparación para mejorar la alfabetización en salud se llama. Y ahí tenemos su definición, mira. Areli, ayúdame a leer la definición de este diagnóstico, por favor. sí, profe. Dice que la definición, un patrón de uso y desarrollo de un conjunto de habilidades y competencias, alfabetización, conocimiento, motivación, cultura y lenguaje, para encontrar, comprender, evaluar y usar información y conceptos de salud para tomar decisiones de salud diarias, para promover y mantener la salud, disminuir los riesgos de salud y mejorar la calidad de vida en general, lo que puede, lo que puede fortalecerse. Muy bien, gracias. Y ahí podemos observar, súbele Blanca, súbele. Observamos los factores relacionados y las características definitorias. Definir características, ahí están todas las que pueden ser, dale abajo y ahí tenemos nosotros nuestros factores relacionados, ¿no? Dale, bájale. Bueno, ya tenemos otro. Y así nos podríamos ir, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora sí los tipos de diagnóstico. Cerramos esa pantallita, por favor. Y vamos a las diapositivas nuevamente. ¿Vale? Ya más adelante les voy a decir cómo nos vamos a aprender ahora sí de la parte de el concepto, definición de un diagnóstico, de una etiqueta diagnóstica, el nombre. Por ejemplo, el riesgo de caídas en niños. El riesgo de caída en niños es un diagnóstico. Pero yo quiero saber realmente, o sea, realmente, este, si ese diagnóstico no se parece a otro diagnóstico y tengan un significado parecido. ¿Dónde me va a dar la pauta que yo pueda determinar eso? En la definición del mismo. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Vea las diapositivas, por favor, Blanca. Diapositivas. Diapositivas. Dale la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva el siguiente componente es que 6, población de riesgo, grupo de personas que comparten una característica que hace que cada miembro sea susceptible a una respuesta humana en participar. 7, condiciones asociadas o problemas interdependientes. Estas condiciones no son modificables por la enfermera profesional. ¿Sale? En la 11ª conferencia de la ANANDA en 1994 se aprobó la clasificación de diagnósticos agrupados a los 9 patrones de respuestas humanas. Sin embargo, estas no han sido fáciles del uso de la práctica, por lo que las enfermeras prácticas deben de revisar algunos modelos y determinar una taxonomía. Para ese tiempo todavía se estaba manejando 9. En la actualidad ya sabemos que son 13 dominios de la ANANDA. Vamos a la siguiente.
Siguiente diapositiva. Taxonomía 2, que es la que tenemos actualmente, dominios y clases. Una de las modificaciones de la taxonomía 1 que se reflejó en la taxonomía 2 fue que adoptó el marco de referencia para la valoración de los patrones funcionales de Mayor y Gordon, pero se determina por dominios. El dominio se definió como una esfera o actividad, estudio o interés. Quedaron 13 dominios, los cuales son promoción de la salud, nutrición, eliminación e intercambio, actividad, reposo, ¿sí? Percepción, cognición, autopercepción, rol, relaciones, sexualidad, afrontamiento, tolerancia al estrés, principios vitales y creencias, seguridad, protección, confort y crecimiento y desarrollo. Bueno, ¿qué es una taxonomía? ¿A qué se refiere la palabra taxonomía? La palabra taxonomía hace referencia a diagnósticos de enfermería. Cuando hablamos de la taxonomía 1 es lo que había en 1994. Actualmente la taxonomía que viene manejando nuestra NANDA 2021-2023 es la taxonomía 2 de la NANDA. Taxonomía 2, ¿sí? Que es donde nosotros, de esa taxonomía, tenemos 47 diagnósticos nuevos en esta versión 2021-2023, ¿sí? Entonces recordemos que cada 3 años, cada 2 años a 3 años se está imprimiendo un nuevo libro de la NANDA con nuevas modificaciones, porque eso es constante, constante, constante la evolución del problema. Entonces nosotros tenemos que ver la manera, ¿sí?, de cómo vamos a abordar esta problemática. Y para ello fue que surgió la taxonomía 2, que es donde vienen los 13 dominios de la NANDA. Por eso a ustedes, alumnos, se les entregó una guía de valoración acorde a los 13 dominios de la NANDA. ¿Sale? Muy bien. Cada dominio fue dividido por clase, que se definieron como una subdivisión de un grupo mayor, una división de personas, cosas por su calidad. En este momento hay 48 clases que permiten ubicar el posible diagnóstico que nosotros vamos a encontrar en nuestras respuestas humanas alteradas. ¿Sí? ¿Cuáles son las respuestas humanas alteradas? Pues aquellos dominios donde yo observe que mi paciente tiene problemas. Por ejemplo, te voy a poner un claro ejemplo, mira, de cómo funciona esto. ¿Sí? Imagínate, tú estás en el hospital, ¿sale? Estás trabajando en un hospital de segundo nivel, tienes un paciente adulto mayor con fractura de cadera, está en espera de tratamiento quirúrgico todavía, no lo han operado, pero este paciente, desde que ingresó el día 10 de marzo, ingresó al servicio de hospitalización adultos en el servicio de traumatología y ortopedia. ¿Y qué crees? Durante todo estos días he estado comiendo normal, ¿no? Pero ese paciente ahorita presenta dolor tipo cólico, distensión abdominal, ¿sí? Y no ha evacuado durante 10 días. La pregunta que yo te hago acá, ¿qué diagnóstico de enfermería llevamos? Primero, ¿qué dominio está afectando a mi paciente? Es lo primero que vamos a identificar. ¿Qué dominio será que está afectando a mi paciente? ¿De eliminación? ¿Mande? ¿De eliminación? Eliminación, intercambio, ¿no? Intercambio, así es, correcto. ¿Y cuál sería el diagnóstico que yo le voy a poner a mi paciente? O sea, ¿qué diagnóstico tiene mi paciente ya establecido? Podría ser estreñimiento. Porque ya es un problema real que tiene. Exactamente, estreñimiento. ¿Sí? ¿Vale? Para eso sirve aprenderse los dominios y las etiquetas que traen esos dominios. Y ya lo demás sería irnos a buscar esa etiqueta diagnóstica, ¿no? Ese diagnóstico enfermero, ¿no? Que se llama estreñimiento. Todos nos vamos a la NANDA, por eso es muy importante, por favor, que tengan su NANDA en físico. Si pueden, yo les comentaba que lo imprimieran, ¿sale? Que la imprimieran. Sí, entonces quiero que impriman sus NANDAs, por favor. ¿Vale? La vamos a ocupar. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, Blanca, por favor, dale la siguiente. Ok, vamos a la siguiente.
Bueno, y aquí las tenemos, miren. Vamos a revisarla ya más detalladamente. Ya la vimos en el libro. Ya la tuvimos observando en la Nanda como tal. Ahora la vamos a ver en el libro. ¿Sí? Si no se llegara a escuchar mi audio, me interrumpes, Blanca, me dice, por favor. En caso de que se llegue a perder la conectividad, por favor. ¿Sale? Bueno, miren. Aquí tenemos nosotros, ¿sí? En esta tabla vamos a observar. Tenemos el dominio 1, que es promoción de la salud, y tenemos los nombres de las clases. ¿Cómo se llaman las clases? No los diagnósticos. ¿Sale? Las clases, ¿cómo se llaman? Sí, ahí tenemos la clase 1, se llama toma de conciencia de la salud. La clase 2, gestión de la salud. En el dominio 2, nutrición. ¿Sí? Se define como actividades de ingerir, asimilar, usar los nutrientes a fin de mantener y preparar los tejidos y producir energía. Y las clases se llaman clase 1, ingestión, clase 2, digestión, clase 3, absorción y clase 4, metabolismo. Clase 5, hidratación. Vamos a la siguiente. Vamos con el dominio 3. Dominio 3. Siguiente. Dominio 3, eliminación, intercambio, lo que decía la compañera Areli, ¿no? La clase 1, función urinaria, la clase 2, función gastrointestinal, que es la que está afectado con nuestro paciente que tiene fractura de cadera y que lleva 10 días sin evacuar, ¿no? El diagnóstico de estreñimiento sería clase 3, clase 2, función gastrointestinal, la clase 3, función tegumentaria, clase 4, función respiratoria, el dominio 4, actividad reposo, tiene las siguientes clases: clase 1, reposo; clase 2, actividad de ejercicio; clase 3, equilibrio de la energía; clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares; y clase 5, autocuidado. ¿Sí? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver el dominio 5, ¿sí? El dominio 5, percepción, cognición. Tenemos las siguientes clases. Antes, este dominio, perdón, se define de la siguiente manera. Es un sistema de procesamiento de información humana que incluye atención, orientación, sensación, percepción, cognición y comunicación. Y tenemos las siguientes clases: clase 1, atención; clase 2, orientación; clase 3, sensación, percepción; clase 4, cognición; y clase 5, comunicación. De ahí tenemos el dominio 6, autopercepción. En el dominio 6, autopercepción, podemos observar los siguientes. Sí, podemos observar los siguientes en el dominio 3. En el dominio 6, perdón. Autopercepción, tenemos la clase 1. Autoconcepto, la clase 2. Autoestima, y la clase 3, imagen corporal. Vamos a la siguiente, dominio 7. En el dominio 7, rol, relación, se define de la siguiente manera: conexiones y asociaciones positivas y negativas entre personas y los medios por los que se demuestran tales conexiones. ¿Sale? Muy bien. Y tenemos lo que son las clases. Clase 1, roles del cuidador; clase 2, relaciones familiares; clase 3, desempeño del rol. Tenemos el dominio 8, sexualidad, identificación sexual, función sexual, reproducción. Clase 9, afrontamiento, tolerancia al estrés, respuestas postraumáticas, respuestas de afrontamiento y estrés neurocomportamental. Muy bien, continuamos, vamos al siguiente. ¿Sí me escuchan, verdad? No se escucha, maestro. ¿Me escuchan o no? Hola, hola. Sí, ya. Ok, dominio 10, principios vitales. Tenemos la clase 1, valores; la clase 2, creencia; la clase 3, valores y creencias y congruencia de las acciones. Tenemos el dominio 11, seguridad, protección;
que se define como ausencia del peligro, lesión física o trastorno del sistema inmunitario, prevención de las pérdidas y preservación de la protección y seguridad. Y de esto vamos a tener las siguientes clases: clase 1, infección; clase 2, lesión física; clase 3, violencia; clase 4, peligros del entorno; clase 5, procesos defensivos; clase 6, termorregulación. Vamos al dominio 12, que llama dominio 12, confort. Se define de la siguiente manera: la sensación de bienestar o comodidad física y mental y social. Y tenemos 3 clases, que es clase 1, confort físico; clase 2, confort del entorno; clase 3, confort social. En el dominio 13 tenemos crecimiento y desarrollo, y tenemos 2 clases: clase 1, crecimiento, y clase 2, desarrollo. Ya vimos que en la clase 1 de crecimiento no hay ningún diagnóstico todavía establecido, ¿no? Pues bueno, esos serían los dominios con las clases, pero no, yo lo que quiero que ustedes se aprendan, por favor, sería las etiquetas diagnósticas de cada dominio. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Ahora hablemos de los ejes. La taxonomía 2 es un sistema multiaxal formado por 7 ejes. Se define como las dimensiones de respuestas humanas que se consideran en el proceso diagnóstico, mejoran sustancialmente la flexibilidad y la nomenclatura y permiten hacer con facilidad adiciones o modificaciones, pero sobre todo aplicado con pacientes específicos. Y los ejes son los siguientes: son 7 ejes que tiene la nueva taxonomía 2 de la NANDA. Vamos a revisarlos. Siguiente, tenemos el eje 1. Aquí en el eje 1 que observamos, núcleo del diagnóstico se llama, núcleo del diagnóstico. ¿Y qué es eso? Es un elemento principal o parte esencial y fundamental. La raíz del diagnóstico enfermero describe la respuesta humana, que es el núcleo del diagnóstico. El núcleo del diagnóstico puede constar de uno o más sustantivos. Cuando se utilizan más de 2 sustantivos, cada uno aporta un significado único, en cuyo caso debe dar la idea de un solo significado. También se pueden utilizar un término combinado, un sustantivo y un adjetivo para dar al núcleo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí observamos los núcleos, mire. Núcleos, ¿eh? Actividades recreativas, aflicción, afrontamiento, aislamiento social, ambulancia, ansiedad, etcétera, etcétera. Esos son un ejemplo de núcleos. Vamos de los ejes que tienen las taxonomías NANDA. La siguiente. Son núcleos también todos esos. La siguiente. Siguiente. Eje 2, sujeto del diagnóstico. Se define a la persona o personas para las que se formuló un diagnóstico enfermero, un diagnóstico determinado. Los valores son los siguientes, que puede ser un individuo, una familia, un cuidador, una comunidad. Si es un individuo, pues ya sabemos que puede ser un paciente. Si es una familia, ¿no? Pues 2 o más que mantienen relación continua o sostenidas. El cuidador, pues es el familiar que cuida al paciente enfermo, ¿no? Como dice acá, puede ser un vecino, un amigo que cuide regularmente a un niño, una persona enferma o discapacitada, o bien a un adulto mayor. La comunidad puede ser un grupo de personas que viven en el mismo lugar bajo el mismo gobierno. Cuando la unidad de cuidados no se explica automáticamente, se considera que es un individuo. Ese es el sujeto del diagnóstico, ¿no? Que en nuestro caso nosotros vamos a trabajar con un paciente, ¿no? Entonces, pues va a ser eso, sujeto del diagnóstico. ¿Vale? La siguiente. 3, juicio. El eje 3 es el juicio, es el descriptor o modificador que limita o especifica el significado de un diagnóstico enfermero. Y aquí tenemos la valoración, por ejemplo: autonomía, bajo, complicado, comprometido, conducta de riesgo, defensivo. ¿Sí? Todos ellos. Vamos a la siguiente. Aquí tenemos el eje 4, ubicación. La ubicación de nuestro diagnóstico, ¿dónde se encuentra ubicado?
¿sí? Describe las partes o regiones del cuerpo y su función, relaciones, todos los tejidos, órganos, regiones anatómicas, estructuras y lugares donde se ubica donde se ubica. Y aquí tenemos los valores, ¿sí? Puede ser la cama, cardíaco, cerebral, corneal, donde se ubica nuestro diagnóstico, ¿no? Periférico, renal, silla de ruedas, tracto urinario, etcétera, etcétera. Vamos al eje 5, el eje 5, por favor. La edad se refiere a los años de vida que tenga la persona a la que se le realizará el diagnóstico. Y los valores de este eje son feto, recién nacido, lactante menor, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente, adulto joven, adulto maduro y adulto mayor. Aquí todos los alumnos del diplomado van a trabajar con adulto mayor, ¿cierto? Areli, ¿su paciente es adulto mayor? Sí, profe. Así es, todos, adulto mayor. Muy bien, vamos al eje 6. Eje 6. Eje 6. Siguiente. Tiempo. El eje 6 se llama tiempo. Describe la duración del eje diagnóstico enfocándolo en el eje 1. Los valores de este eje son agudo, menor de 6 meses, crónico, más de 3 meses, continuo, sin interrumpirse, sin pauta. Perioperatorio, que sucede alrededor de la cirugía, comprende el proceso perioperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Situacional, relacionado con un conjunto de circunstancias en las que uno se encuentra, continuos, sin interrumpirse, ¿no? Ese sería el eje 6. Y por último, el eje 7. El eje 7. El eje 7 se llama, siguiente, estado del diagnóstico, ¿sí? Y aquí se refiere a la actualidad o potencialidad del problema o la categorización del diagnóstico como la salud, problema de la salud. Y los valores son diagnóstico enfocado en el problema, diagnóstico de promoción de la salud, diagnóstico de riesgo, ¿no? Y tenemos un ejemplo. Disposición para mejorar el bienestar familiar, riesgo de infección sería el otro, ¿no? Que son el estado del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, disposición para mejorar el bienestar familiar, eso va enfocado en el problema. Riesgo de infección, pues sería un estado de riesgo, ¿no? Bien, a la siguiente. Las fases. El proceso diagnóstico se refiere a la serie de operaciones cognitivas mediante el procesamiento de datos que se obtengan en la valoración. Este comprende los siguientes pasos. Clasificación de los datos. Se inicia con un análisis mediante la selección de los datos sobresalientes o relevantes. Posteriormente se realiza según indicadores o categorías que se utilicen. De acuerdo con el marco de referencia, cuando empiezan a clasificarse los datos, es útil plantearse las siguientes preguntas. ¿Qué datos son importantes? ¿Qué datos pueden agruparse juntos y se han reunido lo suficiente de datos? Entonces, eso se refiere a la clasificación de los datos cuando vamos a establecer nuestro diagnóstico de acuerdo a las prioridades. Vamos a la siguiente. Agrupación de la información. En la segunda fase del proceso diagnóstico consiste en reconocer datos que determinan la existencia de un problema. Estos surgen de la comparación de los datos obtenidos con el patrón normal o habitual del individuo. También orientan para obtener datos complementarios. Los indicios y deducciones desarrollados a partir de las bases de conocimiento científica y la experiencia de enfermería ayudan al profesional a interpretar los datos y a buscar datos complementarios, ¿ok? Bueno, es conveniente formular las siguientes preguntas. ¿Qué datos están relacionados? ¿Se necesitan datos adicionales? ¿Y qué deducciones se pueden hacer con estos datos? O sea, ¿qué deducciones se pueden hacer? Es para establecer qué diagnóstico, o sea, qué diagnóstico se le está dando al paciente. ¿Sale? Ok, entonces tenemos en la tablita agrupación de datos y deducción. En la agrupación de datos, pues tenemos incisión abdominal de 11 centímetros. O sea, todos los datos que tiene nuestro paciente, ¿no?
enrojecimiento de la incisión, una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, 2 días hospitalizado de cesárea, ¿sí? 17 años, ¿sí? Y venoclisis en miembro superior izquierdo, ¿no? Ahora sí, la deducción, ¿cuál es? Pues la incisión podría estar infectada, o sea, la incisión podría presentar una infección en el paciente, pero reuniendo todos los datos, yo me puedo dar la idea de que tenga este problema. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a la siguiente. Muy bien. Después de la clasificación se inicia el análisis con el uso de la taxonomía 2, ya que debe realizarse la primera deducción, nos permitirá señalar el dominio de la clase que nos guiará a la elaboración del diagnóstico. Continuando con el ejemplo, tenemos dominio y clase. El dominio se llama seguridad-protección, la clase se llama infección. Después se inicia el análisis de los datos utilizados de los diagnósticos. Por ejemplo, lo anterior tenemos primer eje, núcleo diagnóstico, segundo eje, sujeto del diagnóstico, tercer eje, juicio, cuarto eje, localización, quinto eje, edad, sexto eje, tiempo y séptimo, el estado del diagnóstico. Muy bien, vamos a la siguiente. Siguiente diapositiva. Ahora, la nominación de un diagnóstico. Ya vimos la nominación de un diagnóstico. ¿Cómo se nomina? Vamos a verlo. En esta fase se describe el diagnóstico de enfermería. Para realizarlo se sugiere el formato PES. ¿Qué es el formato PES? Es un formato que las letras se clasifican. P significa problema o respuesta humana, E, etiología y C, signos y síntomas. Ese es el formato PES para elaborar un diagnóstico de enfermería. Un momentito, se salió perdió conectividad el asistente. Bueno, de toda la información que les estamos proporcionando, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alumnos? Profe, entonces a los diagnósticos se le va a no modificar, sino agregar lo que los ejes dicen, ¿no? Sí, bueno, vamos a más en la otra clase, vamos a ver la priorización. Vamos a trabajar con la guía de valoración. Yo creo que con tu guía vamos a tomar de referencia para trabajarlo y vamos a ver, o sea, uno de los diagnósticos pues está afectado al dominio promoción de la salud, ¿sí? Sí, pero hay dominios que son más importantes. Si hay algún problema, se debe empezar a trabajar ahí a partir de ese dominio, ¿sale? Pero eso ya lo veríamos en otra clase. Pero sí, no, nosotros vamos a utilizar los datos de la NANDA. Por ejemplo, de tu diagnóstico, tú vas a tomar los datos que mencionaste ahorita, eso. O sea, nosotros no podemos inventar nosotros una característica definitoria, por ejemplo, ¿no? No, porque para eso existe la NANDA. El libro NANDA para eso fue creado. Que ahí ya están, nomás nosotros vamos a consultarlo y vamos a tomar, dependiendo de mi respuesta humana alterada. ¿Qué es mi respuesta humana alterada? Pues es el problema que tiene mi paciente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rápido, ¿no? Del paciente de fractura de cadera. ¿Cuál es el síntoma que tiene el paciente? Dolor. Dolor porque no ha podido evacuar. Entonces el dolor es una prioridad. Entonces vamos nosotros a hacer, ya tenemos el diagnóstico, es un diagnóstico real, ¿no? Estreñimiento se llama. Ya lo escribimos, ahora vámonos a ir al NIC. En el NIC, en base al dominio 3 de intercambio, corresponde la etiqueta diagnóstica, ¿sí? De estreñimiento, vamos a buscar nosotros en el NIC las intervenciones para ese diagnóstico, ¿vale? Y ahí viene una serie de intervenciones
de intervenciones sugeridas, y abajo viene intervenciones opcionales, dice. Entonces tú vas a empezar a ver esa lista de intervenciones, ¿no? A ver, dice aplicar enema evacuante con solución salina. ¿Sí? Entonces, aplicación de enema evacuante. Estimulación rectal. Aumentar el consumo de líquidos. Dar una dieta rica en fibra. Esas son las intervenciones de enfermería, ¿vale? Entonces, ahí ocuparíamos nosotros el NIC, el libro NIC. También ya lo subimos al grupo, por ahí en digital. Por ahí van a imprimir las hojas del NIC, pero las hojas del NIC que vayan a ocupar para sus diagnósticos, si lo pueden consultar en su laptop, en su celular, adelante. Pero nosotros, como le digo, le vamos a ir guiando de la mano, ¿sale? Entonces, no podemos modificar nada más nosotros vamos a tomar a él y lo que está establecido ahí y con base a nuestra guía de valoración y nuestros signos y síntomas que tenga nuestro paciente. ¿Sale? Sí, Arely, ¿me escuchaste? Arely, No, profe, es que como que se corta. ¿se corta, Blanca? ¿Es correcto o no? ¿Es mi audio, Blanco, o no? O no sé si es mi internet. Sí se escucha bien, profe. Ah, es su internet, entonces. Bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, este formato PES es una forma para hacer cómo establecer el diagnóstico de enfermería. Bueno, ¿sale? Bueno, dice, para el caso anterior sería riesgo de infección en adolescente y los factores de riesgo serían una incisión de 11 centímetros en el abdomen, hemoglobina de 10 y venoclisis, que es lo que tiene, ¿no? Por último, obviamente se va a realizar la nominación del diagnóstico. Pueden ser los siguientes, que tiene acá el riesgo de infección, es el diagnóstico que se está estableciendo, ¿no? Y el factor de riesgo, pues sería una herida de 11 centímetros en el abdomen, secundaria cesárea, tratamientos invasivos, venoclisis y hemoglobina de 10. Esos serían los factores de riesgo, pero no es lo que le vamos a poner nosotros. Eso es la nominación del diagnóstico de los signos y síntomas que está presentando mi paciente. Vamos a la siguiente. Vamos a hacer la verificación del diagnóstico. Verificar es vialidad con fuentes primarias y secundarias siempre que sea posible. En esta fase es de suma importancia debido a que si no se verifica o no se valida por el paciente, no se podrá tener éxito en el plan de atención. Se recomienda la validación teórica y con el paciente. En la validación teórica se contrastará la etiqueta, los factores relacionados y las características definitorias con el libro NANDA que les haya mencionado, ¿no? Ahí vamos a validarlo. Es probable que el personal de enfermería detecte que le faltó información y necesite regresar con el paciente para recabar datos de la guía de valoración. Espero que en caso de ustedes no llegue a pasar eso. Ojalá que no. Pero si es necesario regresar con el paciente, pues tendrá que volver. ¿Vale? Esperemos que no sea el caso. Bien, vamos a la siguiente. Siguiente diapositiva. Directrices para describir las formulaciones diagnósticas, ¿ok? En un diagnóstico de enfermería hay 3 componentes esenciales que cumple en el formato PES. Es de Gordon y de Alfaro. Aquí lo tenemos, formato PES de Gordon y en el otro tenemos el formato PRS de Alfaro, ¿no? Y en el formato PES, pues el problema de salud de etiqueta, van los factores de riesgo y los signos y síntomas o características definitorias, ¿sale? Es como lo vamos a establecer, pero no realmente como va a quedar escrito el diagnóstico, ¿no? Y en el otro formato de Alfaro es el problema relacionado con y signos y síntomas. Ejemplos, deterioro de eliminación urinaria, deterioro de integración cutánea, intolerancia moderada a la actividad del neonato. Es importante que recordar que a partir del problema se construyen los objetivos, ¿sí? Los objetivos de nuestro plan de cuidados. Aquí no se confundan, miren, lo que estamos viendo es la teoría general de la etapa del diagnóstico de enfermería, ¿sale? Vamos a la siguiente.
Creo que son todas las diapositivas, ¿verdad, Blanca? ¿Me escuchas, Blanca? Sí, maestro, solo faltan 2. Adelante. Está fallando tu internet, ¿verdad? Conexión de datos, ya sabes, Blanca. Bueno, continuamos. Bueno, pues aquí miren, lo que vamos a ver es lo que tenemos. Los factores etiológicos o relacionados son el segundo componente, comprenden el probable factor que ocasiona o mantiene un problema de salud del paciente. Estos factores pueden ser comportamientos, elementos del entorno o una interacción entre ambas, y son la base de las intervenciones para resolver el problema. Los factores etiológicos o relacionados son la base de las intervenciones para resolver el problema. Las características definitorias son signos y síntomas y son los indicadores de la situación de elementos que causan o contribuyen a la manifestación de un problema de salud. Y esto que ven acá en color rojo es un diagnóstico real, es el parte de un diagnóstico real, ¿sí? En la siguiente clase vamos a ver los tipos de diagnósticos que tenemos, pero todos sabemos que tenemos un problema, tenemos un diagnóstico real, se llama un diagnóstico real o potencial, y tenemos el diagnóstico de riesgo y el diagnóstico de promoción de la salud, y vamos a ver los otros tipos de diagnósticos que tenemos, pero eso lo veríamos en la otra clase, y vamos a ver también cómo se van estructurando. Pero acá donde dice etiqueta o problema, por ejemplo, dolor agudo, ¿cuál sería el factor relacionado? Agentes lesivos, manifestado por fascias de dolor, expresa dolor el paciente. Ese sería un diagnóstico real, dolor agudo, ¿sí? Entonces, eso que ven en rojo es cómo se va a elaborar un diagnóstico de enfermería. Por ejemplo, el diagnóstico de riesgo nada más tiene factores relacionados, no tiene signos y síntomas. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico de riesgo es un riesgo que llegue a suceder. Por ejemplo, volvamos al ejemplo del paciente de fractura de cadera. Si el paciente que lleva ahí desde el día 10 de marzo hospitalizado, pero si nosotros observamos que en el día 12 o 13 de ese mismo mes de marzo el paciente no evacuaba, pues ya tenía un diagnóstico que se llama riesgo de estreñimiento. Así se llama, del dominio 3, eliminación, intercambio, riesgo de estreñimiento tenía mi paciente. Entonces, ese diagnóstico estaba establecido. Y ya venía ese diagnóstico, no va a traer signos y síntomas. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene riesgo de estreñimiento, o sea, no está presentando los signos y síntomas. Es muy diferente cuando hablamos nosotros de un diagnóstico de estreñimiento, de un diagnóstico real, que es estreñimiento relacionado con hospitalización prolongada, etcétera, etcétera, falta de movimiento, manifestado por no evacuado durante más de 5 días, ¿sí? Dolor tipo cólico, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente, por favor. Hay otros, después, ya ahora, aparte, a partir de hablar del diagnóstico, vamos a hablar nosotros ahora de problemas interdependientes. ¿Qué son esos problemas? Son aquellos problemas o situaciones clínicas en cuyas prescripciones y tratamientos colaboran las enfermeras y otros profesionales de la salud, normalmente los médicos. De esta situación surge el problema clínico de enfermería. Tanto Carpenito como Alfaro definen un problema interdependiente como la identificación de complicaciones potenciales y como un problema real o potencial que puede aparecer como resultado de las complicaciones de la enfermedad primaria, estudios diagnósticos, tratamientos médicos o quirúrgicos, y pueden prevenirse, resolverse o reducirse mediante actividades interdependientes o de colaboración de enfermería. ¿Quién es Carpenito? Carpenito es una autora que escribió un libro que se llama Diagnósticos de Enfermería de Carpenito. Es una enfermera de Estados Unidos. Es una enfermera de Estados Unidos.
No sé si alguien de acá de ustedes llegó a escuchar, porque ese libro existe todavía, solo que quedó obsoleto. La Nanda lo vino a sustituir, la Nanda pues lo dejó en el olvido, lo mandó al baúl de los recuerdos nada más. ¿Alguien conoció a Carpenito alguna vez? ¿Lo manipuló durante su estancia en la licenciatura en enfermería? Nadie, ¿verdad? Bueno, yo que ya tengo 38 años de edad, sí, en la licenciatura me tocó ver a Carpenito. Allá por los años 2007, 2008, me tocó ver a Carpenito todavía. En la biblioteca de mi escuela, de la Facultad de Enfermería, estaba Carpenito. Pero después quedó en el olvido, ¿no? Lo ahorita que se usa actualmente son las taxonomía 2 de la NANDA, y el más actual que tenemos es clasificación de diagnósticos de enfermería 2021-2023. ¿Sí? Y los problemas interdependientes son esos. Por ejemplo, las dimensiones interdependientes de la enfermería contienen las siguientes misiones: remarcar las relaciones de colaboración de la enfermería con otros profesionales, compartir la responsabilidad del cuidado del paciente con otros profesionales, las terminologías biomédicas necesarias e instituibles para la formulación del problema. Por ejemplo, ¿cuál sería un problema interdependiente? Que no sería un diagnóstico de enfermería, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un problema interdependiente, hablemos del paciente que está hospitalizado con fractura de cadera, ¿no? El dolor sería un problema de un diagnóstico de enfermería, que lo podríamos trabajar nosotros. Pero en este caso del paciente, si el paciente, nosotros como enfermeras y enfermeros, establecemos el diagnóstico de enfermería. Y en el caso del diagnóstico del dolor, que es uno de los diagnósticos que mayor prioridad tiene en el caso de la elaboración de un PAE en un paciente, sería, por ejemplo, estamos hablando de don Juanito, ¿no? Tiene una fractura de cadera, lleva 10 días hospitalizados en el ISSSTE, ¿no? Y don Juanito tiene mucho dolor, ahorita día 10 tiene muchísimo dolor. Ya le aplicamos ketorolaco, diclofenaco, metamizol y continúa con dolor. Entonces aquí una colaboración interdependiente que va a hacer el médico traumatólogo nos va a indicar que le apliquemos tramadol o clonicinato de lisina, pero por lo regular es tramadol en infusión, ¿no? Tramadol en infusión, nos dicen, en una solución salina de 250 mililitros, le vas a poner 200 miligramos de tramadol para 24 horas y lo pasas en bomba de infusión. Ese problema, que sería el dolor agudo, pero relacionado con la fractura de cadera que tiene don Juanito, sería un problema interdependiente, donde nosotros, los enfermeras y las enfermeros, no podríamos hacer nada, porque tendríamos que tener una colaboración con el médico tratante. Y ese sería un problema interdependiente. Participo yo, enfermera, enfermero, y el médico. Los médicos no pueden hacer diagnósticos de enfermería. Los médicos no están autorizados para utilizar la NANDA y establecer plazos. Y la importancia de hacer un plan de cuidados de enfermería, de realizar un diagnóstico de enfermería, es lo que hace única a nuestra profesión. Y sobre todo, es lo que hace a la profesión de enfermería una profesión, y que esté en el tabulador de profesionistas y que tengamos el grado de licenciatura en enfermería, ¿sí? Entonces, el día de hoy aprendimos los ejes de un diagnóstico de enfermería, los dominios, las clases, cuáles son los ejemplos de las etiquetas diagnósticas, las características definitorias, los factores relacionados. En la siguiente clase vamos a ver los tipos de diagnósticos y vamos a empezar a hacer unos ejemplos. ¿Verdad que tenemos una tarea para los alumnos, Vera Blanca, para esta clase de la etapa 2 del diagnóstico de enfermería? Compárteme por ahí. Tenemos unos casos clínicos, Vera Blanca. Creo que no me escucha mi asistente, pero sí, hay una tarea, se la vamos a enviar. Para que hagan esta tarea van a tener 15 días, jóvenes. 15 días, sale 15 días. Por ahí ya tienen que entregar la tarea de la identificación de datos. Por favor, lo escanean, ya les dije la mecánica, y lo envían al correo electrónico. No es obligatorio, es opcional, pero recuerda que es como vas a ir aprendiendo tú a manejar todo esto relacionado a las etapas. Bueno, los problemas interdependientes se organizan en torno a los sistemas. A los sistemas corporales pueden ser problemas de salud real o actual, potencial o de riesgo, que se encuentran en las respuestas fisiopatológicas. Un ejemplo, un traumatismo, como en el caso de la fractura de cadera. Enfermedad, estudios diagnósticos o tratamientos
y que los profesionales de enfermería identifican y tratan en colaboración con el médico. Y aquí tenemos los reales y los potenciales. Los reales, se trata de un problema presente que requiere un tratamiento por parte de un profesional de la salud. La actuación de enfermería se orienta a la aplicación del tratamiento prescrito y la búsqueda de signos y síntomas que indiquen agravamiento del problema. La manera de registrar este tipo de problemas será con la utilización de la sigla PI, ¿sí? Problema interdependiente. Y en el caso de los potenciales, formula una posible complicación que se pueda producir en la evaluación del estado del individuo y que la enfermera no está autorizada legalmente para tratar. La actuación de la enfermera está encaminada a la búsqueda de signos y síntomas que indiquen en la aparición de un problema. La forma de registrar este tipo de problemas será mediante la sigla PC, complicaciones potenciales, seguida de 2 puntos y anotando las complicaciones posibles en que puedan presentar mi paciente. Pero bueno, esto es con respecto a los problemas interdependientes. Siguiente diapositiva. Consideraciones acerca de la redacción del diagnóstico enfermero. Número 1. Se describen en patrones disfuncional o potencialmente disfuncional utilizando etiquetas de categorías diagnósticas aceptadas. No describen o incluyen una necesidad terapéutica, diagnóstico médico, tratamientos. 2. La relación existe entre la categoría diagnóstica que describe el problema y los factores etiológicos se indican con la abreviatura que es RC, que significa relacionado con, para evitar causado por o debido a, ¿sale? El 3, tanto el problema como la etiología se refiere a grupos distintos de signos y síntomas. 4, la estructura del problema, los factores etiológicos es concisa y clara e incluye calificaciones recomendadas. No indique el tipo de diagnóstico que es como si fueran diagnósticos médicos. 5, los factores relacionados dan pauta a las intervenciones de enfermería, por lo que no deben de utilizarse diagnósticos médicos. Ok, aquí en los factores relacionados, un dato, cuando nosotros tengamos factores relacionados ahí, nos va a dar la pauta, o sea, hacia dónde va a ir enfocado nuestras intervenciones del NIC, ¿sale? El problema y los factores etiológicos se describen sin palabras ambiguas, cargadas de prejuicios de valor y términos legales recomendables. 7. La primera parte del diagnóstico identifica la respuesta de la persona y no una actividad de enfermería. La siguiente. Siguiente. Ya se acabó. Ok. Bien, pues bueno, vamos a... Si hay alguna duda, alguna pregunta, por favor, un comentario final. Ok, ¿no hay ninguna pregunta, alumnos? Ok, perfecto. Por ahí le haremos llegar la tarea el día de mañana. Entonces, acuérdense, vamos a hacer las tarjetitas de los diagnósticos con las clases, sobre todo lo que son los dominios y las etiquetas diagnósticas. Muy bien. Pues bueno, gracias a todos por asistir. Gracias, Mario, también por asistir. Y a los alumnos que se incorporaron a este curso. Por ahí, si alguien desea obtener su constancia, a los alumnos que ingresaron a tomar el curso, la constancia tiene un costo de 250 pesos y va con el nombre del curso, Diagnósticos de Enfermería y la importancia en el proceso de atención a enfermería. Si alguien requiere la constancia con valor curricular de 2 horas para tener su constancia, les voy a dejar mi número de WhatsApp, ¿sí? Por ahí se los dejo. Si alguien me gusta mandar un WhatsApp con sus datos y por ahí les pido los datos y los pagos bancarios para hacer el pago, la constancia tiene un costo de 250. Esto es para los alumnos que entraron a tomar esta sesión. El resto de los alumnos, pues son alumnos del diplomado, ¿no? Estamos cursando un diplomado de proceso de atención a enfermería y también si alguien estaría interesado en tomar ese diplomado, aún se puede inscribir y darle continuidad. Aún viene la parte importante, la parte donde más nos vamos a tardar, jóvenes, es en la parte de la etapa 3, planificación. Vamos a tardar muchísimo en planificación. Yo le calculo que en planificación nos vamos a llevar 1 mes y medio probablemente para poder salir, o tal vez hasta 2 meses en planificación, que es la parte más dura y complicada ahora sí, de la parte central del proceso de atención a enfermería. ¿Sale? Entonces, vayan tomando anotaciones.
de todas las recomendaciones. Les sugiero por ahí, en lo mayor de lo posible, si pueden imprimir su Nanda y engargolarla para tenerla. Blanca, por ahí ayúdame, por favor, manda al grupo la Nanda 2021-2023, la que me mostraste ahorita en pantalla. Compártela en el grupo porque hay muchos alumnos que entraron después y no cuentan con esta información, con este libro Nanda, por favor. Es muy Sí, importante que maestro. lo tengan. Y sobre todo, alumnos, hay que tener a la mano, por favor, las tarjetitas de los dominios y etiquetas diagnósticas para la siguiente clase. Los alumnos que faltan por enviar sus guías de valoración, favor de enviarlos al correo. En la siguiente clase vamos a tener un espacio para poder revisar cada guía de ustedes. Y asimismo, yo también se las voy a revisar de manera personal y les voy a mandar correcciones a cada uno de ustedes. Las correcciones yo se las enviaré por WhatsApp y lo importante es que nosotros empecemos a trabajar. Los alumnos que están viendo esta clase grabada, por ahí hay unos alumnos que todavía no tienen establecidos sus pacientes, no han seleccionado un paciente. La sugerencia es que tomen un paciente, por favor, para que trabajen con ese paciente. Se sugiere que sea un adulto mayor y que sea un familiar, para que puedan entrevistarlo las veces que sea necesaria. No tomen un paciente del hospital porque muchas veces esos pacientes, cuando regresamos a trabajar, ya no los encontramos, ya los dieron de alta y ya no le podremos dar la continuidad. Ya que nosotros en la etapa 4 del proceso de atención en enfermería, que es la etapa de ejecución, es cuando ustedes van a ir a la casa del paciente y van a implementar sus intervenciones de enfermería. Y ya en la última etapa, en la 5, pues vamos a evaluar si se cumplieron los objetivos trazados de nuestro proceso de atención en enfermería. La mayoría de ustedes está trabajando con hipertensión arterial sistémica y diabetes mellitus. Me parece correcto ese tema, está muy bien. Entonces, por ahí hay que investigar la norma. Ya les había comentado, a algunos les dejé la tarea que investiguen la norma y que la vayan teniendo guardada por ahí en su computadora en un USB. Más adelante se lo vamos a ir pidiendo. ¿Sale? Pues bueno, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, profe, quedó claro, gracias. Bueno, pues que pasen una excelente noche. Cuídense mucho, que estén bien. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias igualmente. Igualmente, gracias y buenas noches.